Bienvenidos a este espacio en donde exploraremos los temas menos conocidos relacionados con la cirugía plástica. En cada episodio estaremos acompañados por profesionales de diferentes áreas donde romperemos mitos, trataremos de resolver algunos cuestionamientos o preguntas, pero donde también probablemente surjan muchos interrogantes. Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio que tenemos de temas relacionados con la cirugía plástica, la cirugía estética. Hoy tenemos un tema súper importante y muy relevante, no solo desde el punto de vista de la cirugía, sino también desde el punto de vista funcional, y es el tema del ejercicio y la cirugía estética o la cirugía plástica. Para esto tenemos una gran invitada, es una amiga a quien conozco desde hace muchos años, una persona muy juiciosa, un gran ser humano. Ella es especialista en medicina del deporte de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud aquí en Bogotá, con varios años de experiencia en temas relacionados con el ejercicio en diferentes campos. Pero para eso doy el paso a la doctora Diana Rojas para que nos cuente quién es y bienvenida, Diana. Bueno, buenos días, Doc, gracias. Bueno, yo soy Diana Rojas Naisir. Como lo dijiste, ya soy especialista en medicina de la actividad física y del deporte. Y digamos que mi especialidad está basada, o lo que siempre quiero dar a reducir de esta, pues, hermosa e importante especialidad, que antes no se conocía mucho y que ahorita se está dando a conocer y que se está implementando también con ayuda en las otras especialidades, que mi manejo o mi tratamiento está basado, o mi píldora mágica es el deporte, el ejercicio, ¿sí? Y esto va a mejorar no solamente la parte física, que lo vamos a ayudar mucho con la parte de la cirugía plástica o está relacionado en esto, sino también la parte de estar sanos metabólicamente y que eso me va a ayudar a mantener a un paciente sano, prevenir enfermedades. Entonces ahí es donde se está viendo la importancia de mi especialidad, de mi tratamiento con el ejercicio en, en la humanidad, en nuestros pacientes. Y hay algo que hablábamos con Diana cuando estábamos organizando este conversatorio y es que muchas veces se confunde como una especie, entre comillas, de competencia entre hacer ejercicio o tener actividad física o practicar algún deporte, que ya Diana nos va a hablar sobre eso. Y por el otro lado, a lo que me dedico yo, que es la parte de la cirugía estética, ¿cierto? Porque hay pacientes que dicen, pero mejor no se opere, sino haga ejercicio, o lo contrario, haga la ruta fácil, no se opere o no haga ejercicio, pero sí hagas esta cirugía que le va a resolver pues todos esos inconvenientes que tenga con su imagen corporal. Pero esto va más allá de esos términos de competencia. Esto es un complemento, las dos especialidades, como vamos a ver en el desarrollo de este conversatorio, son un complemento que a la final lo que buscamos es comentarle a los pacientes, comentarle a las personas que si mezclamos estos dos mundos de estas dos especialidades, podemos lograr mejores condiciones de las personas y sobre todo una salud física y metabólica óptima para cada persona. Hay tres términos que en algunas ocasiones pueden confundirse, que son la actividad física, el ejercicio y el deporte. Diana, ¿tú nos puedes, porfa, aclarar un poco esos conceptos? Sí, claro que sí. Entonces, es importante aclarar esto porque aquí es donde, digamos, las personas a las que le estamos dando esta información, digamos, toman conciencia qué es lo que están logrando o cómo van a buscar esas metas. Entonces, un ejemplo, para definir qué es actividad física. Actividad física es toda esa actividad que hace que logre quemar calorías, ¿sí? Que consuma ciertos METs, que ese es el equivalente que nosotros tenemos como medidor para decir cuántas calorías consume un paciente con cierta actividad. Eso ya es actividad física. Un ejemplo, caminar, ¿sí? Bailar, pero digamos a un equilibrio balanceado. ¿Qué es ejercicio? Cuando usted ya me dobla esas calorías, cuando usted ya logra llegar a quemarme más METs, ¿sí? Entonces ya el ejercicio y también, digamos, la importancia del... Y para definir el ejercicio, digamos, lo importante es que el ejercicio está estructurado, planificado,
¿sí? Y dosificado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo a una persona que le coloque a hacer ciertas repeticiones, cierta actividad, con ciertas instrucciones, ahí ya está haciendo ejercicio para buscar una meta. La parte del deporte, pues ya es algo que está para competición, ¿sí? La persona gana dinero por y pues digamos Ok. que ya es algo más estructurado y específicamente en una actividad. Entonces el deporte es como el atletismo, la natación, digamos que están específicamente en ciertos gestos, en cierta estructura, pero la diferencia es no solamente los horarios o qué tanta cantidad lo hace, sino que la persona vive para eso y sobre todo que gana dinero. Entonces, por eso cuando las personas llegan al consultorio diciéndome, no, yo soy deportista, compite, estás en ligas, cuánto es el horario, cuántos METs o cuántas calorías consume. Entonces, digamos que ahí es donde empieza uno a explicarles y darles la importancia de qué es lo que tienen que llegar a hacer para ser una persona mínimamente activa. ¿Sí? Y aclarando eso, pues contra el sedentarismo, ¿no? Que el sedentarismo es esa persona que no hace ningún tipo de actividad que me consuma esos METs basales, los que consumimos nosotros en estos momentos ahorita aquí respirando, que nuestro corazón lata, que nuestros pulmones y con la frecuencia cardíaca un poquito elevada, pues por los nervios de las De estar cámaras, acá, sí. ¿cierto? Entonces, eso también es lo que hace que vayamos cumpliendo ciertas actividades y que se defina, digamos, estos tres pilares. Hay un concepto que son las calorías, ¿cierto? Que muchas personas se fijan en eso. Entonces, que si consumo tantas calorías, que si esto tiene tantas calorías, ¿cuál es? Hay una parte basal que es la que nosotros consumimos por el solo hecho de despertarnos, estar respirando y movernos lo básico. ¿Cuántas calorías es lo normal en un día de una persona promedio? Bueno, eso depende, porque también está implicado a la edad, al peso de la persona, pero si hay una doctora, que se me olvida ahorita el nombre, Natalia Leusmes, perdón por eso, pero no recuerdo, que ella sí se tomó ese trabajo de hacer ese conteo en METs, o sea, en calorías gastadas en cualquier actividad cotidiana, desde lavar la loza hasta el hecho de ducharnos, ¿sí? Entonces, cada actividad tiene un MET o una caloría a la cual uno gasta. Nosotros aquí, digamos en promedio, un MET es equivalente que consumimos, equivale a 3,5 calorías, ¿sí? Kilocalorías. Entonces, nosotros aquí, eso es nuestro basal, pero nosotros hacemos un conteo dependiendo del paciente, ¿cierto? Hay ahorita unos aparatos que nos dan esos conteos subjetivos de, además de su composición corporal, cuántas son sus kilocalorías basales. Con eso, nosotros implicamos cuánto tiene que estar en déficit, o sea, en cuánto no debe pasarse en calorías, hablando de esa energía consumida en los alimentos, y eso también lo contamos con las actividades diarias. Entonces, por ejemplo, para el doctor, que le gusta ir a montar bicicleta, ahí hay unas calorías sumadas extras a lo que hace su basal. Si su cirugía estuvo complicada y duró más de tantas Por horas, ejemplo, es una lipo que gasto 3 o 4 horas donde es un ejercicio cardiovascular porque estoy moviéndome. entonces eso Sí. también son calorías gastadas. Y ahí es donde uno juega con ese requerimiento energético que tiene que tener, porque también es importante cómo tener ese déficit, ¿sí? Porque si lo hacemos y va a quedar en déficit para bajar de peso, pero me va a perder masa muscular, entonces ahí es como lo bonito y lo complejo de cómo yo transformo como médico, dependiendo de esa base de mi paciente, ¿sí? Conociendo su composición corporal, qué tengo que mejorar y cómo prescribo o dosifico esas calorías que debe consumirme o cuáles le debo restar. Entonces ahí también es la importancia del conocimiento de los alimentos, ¿sí? Porque hay muchas personas que tienen ya esa, como digo, cultura, Sí. ¿cierto? De nuestra forma de alimentarnos. Entonces sí suena muy restringido, satanizado cuando uno les dice, no, no tantos carbohidratos, pero enseñarle a las personas qué es carbohidrato, ¿cierto? O las dichosas harinas qué tanto restringirlos, porque esos tipos de alimentos que satanizan tanto o que restringen, digamos, son al final lo que pueden darme esa energía necesaria para yo empezar a hacer el ejercicio adecuadamente.
¿cierto? Entonces, digamos que yo como médico lo que siempre voy a perseguir no es tanto esa restricción calórica, sino cómo dosificarla, que aprendan a alimentarse adecuadamente dependiendo de sus actividades, incluyendo lo que yo necesito que me gaste de más con el ejercicio o la actividad física. Claro, y ahí llegas a un punto súper importante que, por ejemplo, yo lo veo en las consultas, porque tengo pacientes, ya vamos a hablar del índice de masa corporal, de índices de masa corporal normales, índices de masa corporal altos con sobrepeso e índices de masa corporal con obesidad, que ya son tres parámetros diferentes. Y muchos pacientes o muchas pacientes, porque hombres y mujeres acuden, digamos, a mejorar su contorno corporal. En el caso de la liposucción, pues hay varios temas relacionados con el ejercicio en otras cirugías, pero concretamente en ese tipo de cirugías, em, muchos dicen, es que yo hice tal dieta, yo tengo restricción calórica, yo no como X o Y alimentos porque vi a un influencer, porque vi a un youtuber, porque por X o Y circunstancia, pero no tienen un control adecuado de eso, ¿cierto? Y siempre les digo lo que tú estabas comentando ahorita, no es, es que aprender a comer, aprender a seleccionar los alimentos porque los carbohidratos per se no son malos. Necesitamos carbohidratos como fuente de energía en lo que hablamos en la parte basal de nuestro vivir, ¿cierto? Pero eso tiene que ir muy acondicionado dependiendo del ejercicio y de la cirugía que vamos a hacer. Porque incluso hay un periodo en el posoperatorio en el que recomendamos no hacer cierto tipo de actividad física, ¿cierto? Pues porque hay una inflamación, un edema, que es el término médico de ciertas zonas de la cirugía. Entonces, eso es clave para que las personas sepan que no está mal consumir ese tipo de alimentos, los carbohidratos no son malos, como los satanizan en algunos casos, pero tienen que aprender a eso, ¿cierto? Y que si quieren tener una condición más óptima o mejorar incluso los resultados de un procedimiento, tienen que ir siempre ayudados o complementados por el ejercicio y una alimentación que sea saludable y que les permita tener esas calorías basales, que era lo que tú estabas diciendo. Por eso estos términos y la aclaración es muy importante para que las personas sepan cómo enfocar y cómo van a llevar eso a largo plazo. Digamos que yo creo que todo médico, sea la especialidad que practique, nuestro fin siempre es tener un paciente sano, ¿sí? Exacto. Obvio, dependiendo de diferentes áreas, pero lo que uno busca es tener un paciente sano. Y si yo tengo un paciente sano, me le va a ir bien en todo, ¿cierto? Me le va a ir bien en una cirugía estética, me le va a ir bien en un posoperatorio y sobre todo que metabólicamente va a estar saludable y va a disfrutar mucho más esa inversión que hizo, ¿cierto? Digamos que ya hablando puntualmente del índice de masa corporal, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos tiene ese término para decir que una persona según su peso y su talla está en, digamos, en parámetros normales, ¿cierto? Entonces ya sabemos si está por debajo de 18, un índice de masa corporal por debajo de 18, está abajo de peso. Si está entre 19 y 24,9, está en un peso adecuado. Si está por encima de 25 es sobrepeso y si estamos por encima de 30 ya es obesidad y de ahí dependiendo ya es obesidad más complicada, ¿cierto? Yo les explico a mis pacientes y a mí me gusta manejarlos en que si estamos por encima de 25, o sea, ya está en un sobrepeso a obesidad, los manejo igual, porque el riesgo va a ser igual a futuro, ¿sí? Obvio, la forma de tratamiento específico pues va a ser diferente dependiendo de sus patologías y de su índice de masa corporal estrictamente. Pero basándonos solamente con el índice de masa corporal, es muy difícil decir que un paciente está sano y ya son más los especialistas en donde condicionan que un paciente tiene que tener un índice de masa corporal adecuado para ir a una intervención quirúrgica. Digamos, en su caso, Doc, la parte de la cirugía estética para disminuir riesgos y complicaciones. No solamente es para que no vuelva a aumentar o reganar el peso, digamos, anatómico que usted me le va a ayudar a modificar, sino también que esa persona pues no regane prontamente eso, porque un metabolismo de una persona obesa es muy difícil revertirlo solamente con la cirugía, ¿sí?
Digamos que uno puede, o las cirugías bariátricas, otro punto que nos va a ayudar y nos acorta a llegar rápidamente al tratamiento de la obesidad, pero ese paciente que no es sano en sí, que no tiene metabólicamente su cuerpo en armonía, pues es muy fácil que vuelva a reganarme eh, ese peso. Entonces ahí es donde solamente el índice de masa corporal no es reduciente de que si un paciente está bien o no, porque yo puedo tener un paciente delgado o con una contextura o un índice de masa corporal adecuado, pero que va a tener hígado graso, Ok. va a estar metabólicamente con indicios de resistencia a la insulina, es hipertenso, tiene otras comorbilidades que hace que ya su metabolismo, pues no, en per se no me trabaje igual y por lo tanto los resultados no van a ser igual que una persona sana, ¿sí? Digamos Incluso, que eso es claro, importante y eso también que tú tenerlo dices en cuenta. incluso, claro, y es súper relevante porque siempre les aclaro a los pacientes que la cirugía estética o los procedimientos de cirugía estética de contorno corporal, liposucción, lipectomía, abdominoplastia, no son procedimientos que tengan como objetivo la disminución de peso, son procedimientos que lo que buscamos es un moldeamiento corporal y mejorar o disminuir las zonas de cúmulos grasos que queremos en ciertas zonas específicas. Entonces, eso que tú estás hablando es súper válido porque fortalece aún más esto. La cirugía plástica o la cirugía estética no es una cirugía para bajar de peso, ni es una cirugía cuyo objetivo sea un control metabólico, eso va aparte. Y además, es importante siempre tener en cuenta cómo es el estado metabólico, no solamente en el preoperatorio, lo que tú comentabas, sino en el posoperatorio, ¿cierto? Porque en el contexto de la cirugía estética, pues la gran mayoría son pacientes sanos o que tienen unas comorbilidades que no son tan graves y que permiten hacer estos procedimientos. Hay unas enfermedades o unas condiciones médicas que no permiten que hagamos estos procedimientos, pues obviamente siempre procurando en la seguridad de las personas. Em, y esa parte que tú dices es importante, por ejemplo, en una cirugía, cómo la medicina del deporte puede lograr que el paciente tenga unos mejores parámetros fisiológicos, ¿cierto? Desde el punto de vista cardiovascular, la parte cardíaca, la parte respiratoria, y cómo esas variables durante el intraoperatorio, porque en la cirugía los anestesiólogos tienen que tener en cuenta esos parámetros, y también en el posoperatorio, cómo va a ser la recuperación de ese paciente, porque eso finalmente es un estrés que está recibiendo el cuerpo ante un procedimiento quirúrgico. ¿Tú cómo ves o cómo consideras que sería una buena recomendación para un paciente que esté pensando en una cirugía estética? ¿Qué debería hacer antes? Digamos que dependiendo de los objetivos, ¿cierto? Digamos que la composición corporal debe ser como el primer objetivo. Y cuando hablo de composición corporal no hablo a solamente la parte física, sino también la parte, digamos, metabólica, sí, la parte interna, lo que no vemos. Entonces, en esa medición corporal vamos a tener en cuenta su porcentaje muscular con el que va a partir, porque digamos que todo lo que se haga previo es lo que me va a ayudar a que se mantenga y sobre todo al post, o sea, lo que viene posterior después de esa cirugía y lo que me va a ayudar a mantener lo bien que quedó en la parte quirúrgica, ¿sí? Voy a evaluar esa composición teniendo en cuenta, como dije, el porcentaje muscular, el porcentaje de grasa visceral, que es muy importante para nosotros los médicos o que se debe tener en cuenta para muchas otras cosas, la parte de la grasa corporal, el índice de porcentaje de grasa y las calorías basales. Digamos que con esos términos es lo que yo voy a arrancar para tener, digamos, esa prescripción o esas recomendaciones al paciente, siendo hombre, mujer, que vaya a entrar al quirófano. Digamos que teniendo en cuenta la composición muscular, porque es importante, porque una persona que tenga un buen porcentaje muscular va a mantener su metabolismo siempre activo, ¿sí? Va a estar con mejor condición para hacer la actividad que yo le pida hacer, ¿sí? Va a tener más calidad de vida y funcionalidad, va a ser capaz de pararse, ¿sí? Sí, Va a ser capaz de hacer que su cuerpo no sea peso para él. Va a tener calidad de vida en sus cosas cotidianas, que si me dicen, no, doctora, yo soy capaz ya de cruzar el puente peatonal largote de lado a lado, sin tener que hacer paradas o sin tener tanta disnea o esa dificultad para respirar.
¿cierto? Entonces, eso todo me lo da el hecho de tener mejor composición muscular. Y pues porque el hecho de tener también mejor músculo simplemente el hecho de hacer ejercicio me va a mejorar a mí muchas cosas. Me va a ayudar a que haya neovascularización. ¿Eso qué quiere decir? Que creamos nuevos vasos, por lo tanto, en ese procedimiento quirúrgico, en esa zona cicatrizal, va a tener una cicatrización mucho mejor, ¿cierto? El hecho de que hagamos neovascularización en esos músculos que trabajamos haciendo ejercicio hace que ese músculo crezca más bonito, sea más fuerte, más potente. Entonces ahí es donde uno también tiene en cuenta, me voy a desviar un poquito, donde uno tiene en cuenta también prescribir el ejercicio para esas fibras rápidas, para esas fibras lentas, para esas fibras que uno quiere tener y sean más resistentes, más potentes, y es lo que me va a ayudar a que yo sea mejor. Si es un deportista, si es ciclista, yo necesito unas fibras resistentes. No van a tener esa fuerza explosiva, pero va a ser un buen ciclista, ¿sí? Ok. El que necesita esa fuerza explosiva para levantamiento de pesas. Entonces, ese tipo de ejercicio me va a ayudar a que esas fibras específicas mejoren para esa condición. Entonces, yo en un paciente que va a entrar a un quirófano, yo le voy a trabajar de manera holística. Entonces, a Ok. nosotros lo llamamos ejercicio concurrente, que vamos a hacer tanto trabajo cardiorrespiratorio, que me va a ayudar a esa oxidación de grasa, que decimos quemar grasa, esa oxidación de grasa, ese tipo de metabolismo, y que va a ayudar también a que tenga más tolerancia al esfuerzo. Entonces, cada vez que él quiera implementar, aumentar y progresar en el ejercicio, va a poder hacerme esa tolerancia, ¿sí? Em, para la parte del ejercicio de fuerza, a lo que llamamos nosotros ejercicio concurrente, que se combinamos los dos, tanto el ejercicio cardiovascular como el ejercicio de fuerza. Mal llamado así porque no significa siempre que uno tenga que hacer fuerza o el esfuerzo, ¿cierto? Para hacer el trabajo, que trabaje con mucho peso, es el mismo hecho de que haya contracción muscular. Podemos empezar con ejercicios de autocarga, o sea, con su mismo peso, pero que le vamos a aumentar intensidad teniendo en cuenta repeticiones, si va a haber un corto o más descanso, lo que nosotros llamamos densidad, cuántas series, ¿cierto? Y que más o menos cada cuánto tiene que progresar. Entonces, ahí es la importancia de esta especialidad porque sabemos dosificarlo y recetarlo. Así como se prescribe, lo que yo siempre digo, una tableta, un antibiótico, cada tanto por tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, así yo prescribo el ejercicio, tanto, tanta dosis por tanto tiempo y siempre modificar, porque es que el cuerpo es muy inteligente. El cuerpo se acondiciona súper rápido. Entonces viene el paciente y me empieza a hacer ejercicio y dice, uy, no, doctora, yo ya estoy melo, esas 10 repeticiones yo las hago y ya ni me Listo. canso. Pero resulta que es que el cuerpo se acondicionó. Entonces ya metabólicamente no me está logrando hacer esa, digamos, esa quema, esa oxidación que yo necesito. Entonces ahí es donde yo juego y empiezo a hacer ese progreso. Cada 2 semanas puede ser un tiempo adecuado para tener ese progreso. Yo ya cómo puedo progresarle al paciente. Entonces esas recomendaciones van en la prescripción, que me aumente, si me hacía 10 repeticiones, ahorita hágame 12. Si me hacía de a 3 series, hágame 4. En una sola cosa puede ir aumentando y ahí vamos evaluando el progreso, ¿sí? Porque el cuerpo, ¿qué le va a gustar sufrir? Sí, ¿Sí? O nada. sea, el cuerpo no le Está el gusta dolor. tener dolor, no le gusta está- cansarse, a la persona no les gusta sudar, pero el hecho de esa fatiga y de ese cansancio, de eso es lo que nosotros medimos el esfuerzo físico. Entonces ya digamos que irnos refutando directamente a lo que me decías de cómo recomendar, digamos que uno lo que recomienda a la persona que no es activa, Sí. ¿cierto? Que no está acostumbrada a hacerme actividad física o ejercicio, uno siempre busca hacer ese acondicionamiento y ese acondicionamiento puede ser de 1 mes o hasta 3 meses, porque las personas siempre quieren es todo ya, Todo. rápido, fácil. Por eso es que Y eso acuden a no. la cirugía, porque yo quiero quitarme eso y ya, pues en 2 horas o 3 horas de quirófano lo tengo, pero eso va más allá del, sí, Sí, claro, que es lo claro. que tú Y dices, puede ser que en 3 meses o en menos de 6 meses ya empiece la reganancia de peso y ahí es que donde vemos que la literalmente, inversión como les digo, exacto, se perdió. como les digo yo a los pacientes, esa plática se perdió, claro, pero en un lenguaje para que sea más entendible, porque no solamente es el gasto, pues obviamente económico, porque eso implica un gasto económico, sino las incomodidades que puedan tener en el posoperatorio, el uso de la faja, las medidas antiembólicas, el dolor que genera, que pues generalmente se logra controlar, pero que no son sensaciones tan confortables. Pero todo eso
a la final se va a perder si no tienen un buen acondicionamiento físico o si no tienen claro mentalmente cuál es el objetivo que quieren tener sobre una base de ser personas sanas. Yo incluso les digo a muchos pacientes que llegan claro, porque tenemos todo el espectro, ¿cierto? Las pacientes que definitivamente por alguna condición no se pueden operar, pues no hay nada que hacer. Si tienen una enfermedad, una comorbilidad que el riesgo es muy alto y es mejor no operarse. Pacientes del promedio que tengan algo de actividad física y están los pacientes, lo que hablabas tú, el entre comillas perezoso que me voy al cirujano para que me opere, pero no hago ejercicio, ¿cierto? Pero yo les digo, es como si usted quiere ir a competir a una maratón, a un triatlón, pues usted tiene que tener una preparación física para eso, ¿sí? No quiere decir que, no, a mí el día de hoy se me ocurrió que quiero ir a concursar en Ironman porque pues vi que mis amigos tienen la medallita y yo quiero ir a hacer Ironman. Pues eso es un riesgo desde el punto de vista de salud por todo, no solo cardiovascular, lesiones articulares, fracturas, lesiones tendinosas, una cantidad de cosas que van alrededor del deporte y del ejercicio. En la cirugía es igual, yo tengo que tener un acondicionamiento físico para eso, para llegar con unas condiciones lo mejor posibles para un estrés quirúrgico al que me voy a someter o al que se va a someter el cuerpo. Pues es importante también decir que antes de dar las recomendaciones, uno lo que busca es que se enamoren del ejercicio, ¿sí? Que tengan esa adherencia al ejercicio, que porque el hecho de que lo hagan con gusto, pues va a facilitar que lo hagan bien, ¿cierto? Entonces, digamos que en eso también es importante la parte del acondicionamiento. Entonces, aquí empezamos a hacerlo para que el paciente vaya tolerando. Entonces, podemos hacer el ejercicio concurrente, como lo he venido repitiendo. Entonces, el ejercicio cardiovascular, que viene siendo todo lo que nos implique mejorar la parte cardiorrespiratoria, la tolerancia al esfuerzo. Entonces, ahí va todo lo aeróbico, ¿sí? Bailar, montar en bicicleta, usar elípticas, caminadoras, en fin, o sea, todo eso lo podemos dosificar. Y digamos que es importante ver que no todos pueden ir a un gimnasio en el sentido de que van a manejar las máquinas bien, que se van a sentir cómodos, porque la obesidad puede llegar a incomodar eso. Hay personas que no caben en, digamos, en una máquina, ¿cierto? O no son capaces de hacer correctamente la posición y, no, y eso no significa que por ese no lo pueda hacer. Por per se se puede dosificar o cambiar el gesto del ejercicio para que cualquier persona haga ejercicio, porque todavía lastimosamente hay especialistas donde me le dan esa indicación de que no se muevan por alguna lesión articular, por alguna lesión específica, entonces si le duele, entonces no haga nada. Y eso sí lo siguen La al excusa, pie de la letra, o sea, eso sí lo hacen correctico. No, es que me dijeron que no podía hacer absolutamente sí, nada, entonces se crea ese sedentarismo ya implicado por una entre comillas, recomendación recomendación médica, médica. ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que ser conscientes que el hecho de inmovilizarnos nos va a hacer que cada vez necesitemos menos movilidad y el cuerpo se acondiciona a eso. Entonces, ya cuando uno quiere implementar algo fuera de lo cotidiano, ya se toma como esfuerzo. Entonces, ahí es donde juega esa parte. Entonces, hacer y empezar a hacerlo con lo que le gusta, dosificar. Entonces, digamos, para hacer la recomendación más específica y ya como tabla. Entonces, ese ejercicio cardiovascular yo lo recomiendo mínimo de unos 20 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque la línea de entrenamiento, o sea, del ejercicio también tiene, digamos que médicamente su trasfondo y por eso lo dosificamos así. Entonces, lo primero que una persona consume cuando va a iniciar a hacer ejercicio es la parte de los carbohidratos. Entonces, por eso es importante que una persona no haga ejercicio en ayunas, como hay ciertas recomendaciones, ¿cierto? Eso implica, yo sé que mucha gente que va a decir que no, sí, estoy de acuerdo, no con lo que está diciendo, pero eso uno lo dosifica dependiendo para cada quien y qué condición es la que voy buscando en la meta. Pero para una persona del común, de las que nos está llegando a su consultorio porque quiere verse físicamente bien, estéticamente, entonces esa persona no todas tienen ese acondicionamiento o esa antecedente de que me hacen ejercicio, ¿cierto? Hacen actividad física de pronto. Entonces, esos 20 minutos a 30 minutos tiene que estar adecuado y a mí me gusta dividirlos. 10 minutos que sirvan como calentamiento porque eso me va a ayudar como a entrar en calor y lo que nosotros decimos puesta a punto, ¿cierto? Que el cuerpo se prepara para lo que viene de hacer de actividad o ejercicio. Los últimos
minutos del entrenamiento, después del entrenamiento de fuerza, volver a hacerme cardio, ¿cierto? Porque en esa línea, como venía contando, de lo que consume el cuerpo, lo siguiente que consume son los azúcares. Y por último, la grasa. Entonces, por eso es que uno siempre indica, ojalá sean 20, 30 minutos de ejercicio, por favor, con una intensidad moderada digamos, a intensa, Sí. ¿cierto? Porque ahí es donde vamos a empezar a activar el cuerpo para que lo que está haciendo sí funcione, sí me tenga resultado. Porque usted puede durar 2 horas, 3 horas en el gimnasio, ¿cierto? Pero si no me hace esa activación, Sirve. pues no vamos a tener ese logro con el ejercicio. Y es lo que, digamos, las personas tienen que entender, pues para poder tener ese objetivo con la actividad física o el Para ejercicio. una persona, por ejemplo, que no haga actividad física mayor, que quiere hacer el procedimiento, que quiere mejorar ese acondicionamiento, tú arrancarías entonces con 30 minutos. 10 de cardio de preparación, de esa puesta a punto, como lo denominan ustedes, otros 10 minutos de ejercicio intenso y otros 10 minutos de cardio, Sí, o ¿cierto? sea, digamos que sí, o sea, uno puede empezar con 20 minutos a 30 y lo dosifica según lo que queramos. Pero yo creo que para poder lograr y hacer, digamos, Que la sea efectivo. combinación del ejercicio, digámosle que con 40 minutos a 1 hora, o sea, contando todo, contando hasta los descansos, porque ¿Cuántos eso días a también la hace semana? parte del entrenamiento. Ok. O Mínimo 3 veces a la semana. Sí, sea, porque es lo mínimo, o sea, sí, o para que sea, dejar de ser sedentarios, pero obvio si uno puede realizarlo todos los días, bien. Cuando uno está condicionando es mejor dejar un día de descanso. O sea, yo estoy hablando para las personas de nuestro del común y promedio, corriente, el sí. que quiere empezar un día de descanso porque es que el músculo también necesita ese descanso. Y hay una, digamos, una cuestión normal del músculo que se llama DOMS, ese dolor después de hacer el ejercicio, que es lo chévere, ¿cierto? Pero ese dolor que sienta que trabajaste, pero no que vaya a limitarme a hacer mis restos de actividad, porque ahí es donde uno empieza a mirar, o sea, Sí, que sale uno como una un robot cosa y que no puede ni con bajar otra, las exacto. escaleras del dolor que tiene. Entonces, para evitar eso, necesitamos ese descanso y más porque hay personas que van y se botan toda su energía, todo lo que pueden, porque dicen, voy a empezar esta vez y voy a hacerle caso a la doctora, van, pero resulta que hacen un día y terminan 3 días convalecientes Sí. por lo que realizaron, ¿cierto? Entonces, dejar un día de descanso. Entonces, hacer esos minutos y cuando ya llegamos al entrenamiento de fuerza, para dejar bien especificado lo de las recomendaciones. Entonces nosotros jugamos ahí con lo que viene siendo de cómo se prescribe. Entonces, ese ejercicio de fuerza yo tengo que colocarle qué tipo de ejercicio quiero hacer, ¿cierto? Entonces, si vamos a hacer céntrico, concéntrico, bueno, esas son otras cosas que se van a ir aprendiendo, pero digamos que si vamos a trabajar tren superior, tren inferior, abdomen, como siempre lo vienen haciendo, ¿cierto? Digamos que eso yo se lo dejo a cada quien a su gusto porque cada quien se conoce y lo puede dosificar. Lo que sí yo especifico es que sean mínimo 3 grupos musculares. ¿Eso qué Ujú. quiere decir? Que si vamos a trabajar tren superior, entonces trabajemos un gesto donde voy a trabajar pectorales, un gesto donde voy a trabajar bíceps y un gesto donde voy a trabajar tríceps, ¿cierto? Entonces ahí son mínimos 3. Obvio por el tiempo puedes trabajar muchos más grupos musculares, pero que sean mínimo 3. Uno recomienda que puede trabajar full body como está de moda ahorita, o sea, que todo el cuerpo que sea más funcional, lo cual va a ayudar mucho más a la persona para que no haya esa fatiga específica. Con un mínimo de 3 a 4 series, Ok. ¿sí? Del mismo ejercicio, con unas 10, 12 repeticiones para empezar, con un descanso, con una densidad de 1 minuto. ¿Por qué? Porque digamos que eso también tiene explicación. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a reducir la fatiga después de hacer el ejercicio. No voy a quedar tan fatigada. Y segundo, porque en ese minuto la fibra muscular que estaba contraída haciendo ese gesto va a alcanzar a relajarse, así cuando vuelva a hacerme nuevamente el gesto, pues voy a romper más fibras, como decía un profe en la especialización, ¿cierto? Y el hecho de trabajar mejor la fibra, pues va a ver también que haya más resultado específico. Entonces, digamos que todo el hecho de prescribir el ejercicio, bien, es lo que viene con un trasfondo, como dices, de estudio, de dosificación, que se ha comprobado y que eso es lo que va a ayudar a que sea mucho más fácil y pues que tenga el mejor ¿Y cómo resultado. recomiendas tú que sea el incremento, cierto? Porque arrancamos de una persona que casi no hace, empieza con esos 20, 30 minutos. ¿Cada cuánto consideras tú que es bueno aumentar ese esfuerzo físico? No solamente en repeticiones, sino también en tiempo.
semanal, Cada cada dos 3 semanas. días. Ok, Cada 2 semanas es lo que yo suelo, porque cada 2 semanas es lo que el paciente dice, no, ya siento que lo puedo hacer sin tanta complicación, entonces ya nos acondiciona, pongámosle un poquito más de claro, por eso esfuerzo es importante lo que al tú ejercicio. decías del tiempo, entre 1 y 3 meses. Eso no es que yo me quiero operar, entonces esta semana hice 4 flexiones y ya con eso estoy listo para la cirugía, ¿cierto? Sí, que es lo que la gente de la parte fácil quiere hacerlo. O sea, lleva ese acondicionamiento. Lo ideal es que vaya con una persona que sea especializada y que le diga, mire, por su condición de salud, por su índice de masa corporal, por las variables que tiene su masa muscular, le diga, mire, usted tiene que entrenar este grupo muscular, este grupo, para lograr este objetivo. Tanto para una preparación prequirúrgica, que es, digamos, lo que estamos buscando, pero también que a largo plazo, lo que hablamos hace un momento, se mantenga, ¿cierto? Y ahí ya pasamos entonces al periodo posoperatorio. ¿Qué es lo que yo generalmente recomiendo a los pacientes? Es un mes en el que hagamos la actividad física, la actividad básica normal, por varias razones. Por ejemplo, en una liposucción, si tiene drenajes o en una lipectomía, pues hacer ejercicio con los tubitos que dejamos de drenaje, los masajes obviamente que son necesarios, y fuera de eso someterlos a un esfuerzo físico, pues eso es desgastante porque hay un edema, es decir, una inflamación, hay un líquido que el cuerpo está redistribuyendo. Entonces, por esa razón no dejo ejercicio físico. Generalmente yo lo mando un mes después y de manera controlada. Tú, por ejemplo, en ese orden de ideas, ¿qué recomiendas en cuanto a tiempos, cómo iniciar el ejercicio? Obviamente, lo que tú decías, tiene que desde antes haberse organizado algo mental y metabólicamente para lograr eso, pero ¿cómo reinicias tú en un posoperatorio? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Digamos que yo primero respeto las indicaciones del que intervino, ¿cierto? Porque digamos que dependiendo también de la cirugía, pueden decir que es una mamoplasia, pero no todas las mamoplasias son iguales. Claro, O puede ser una lipectomía, pero no todas las lipectomías son iguales, ¿sí? Dependiendo de la cantidad, del tipo de pared que tenga la paciente. Entonces, digamos que yo espero el hecho de que casi siempre suelen decir que a los 3 meses, si estamos hablando, digamos, de la zona comprometida, exacto. ¿cierto? Pero si la persona, lo que uno indica, no se queden en cama. O sea, el hecho de empezar a hacer traslados, de empezar de hacer cierto esfuerzo de sus cosas cotidianas, teniendo una buena posición, un buen entrenamiento, digamos que eso ya hace parte de volver a empezar a ser activos. Que ya volver, digamos, a hacer actividad física a los 3 meses está bien, independientemente de la zona trabajada. ¿Por qué? Porque ya digamos que está el proceso de cicatrización adecuado y donde yo también puedo evaluar, digamos, la condición física del paciente para ya irle pidiendo. Igual puede que no trabajemos específicamente la zona comprometida quirúrgicamente, sino que puedo implementar los 200 músculos que tiene el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ahí ya sabiendo manejar eso y saber la condición del paciente, pues yo puedo empezar a prescribir, porque nosotros, digamos que el ejercicio no se le puede negar a nadie, y digamos que eso estaría en contra de mí, De lo que ¿cierto? tú haces. De una médica del deporte decir que no puede hacer el ejercicio, pero también toca aprender a decir que no en ciertas condiciones. Entonces, sí toca respetar el proceso de cicatrización y el proceso inflamatorio, pero digamos que cierta actividad, cierto esfuerzo, también me va a ayudar a que ese proceso inflamatorio esté mejor, funcione mejor, porque empezamos con el ejercicio solamente con el hecho de tener el estrés metabólico, eso me va a ayudar ya que interleuquinas y toda esa parte de la cascada de la cicatrización y neovascularización se activa y por lo tanto me va a mejorar, digamos más esto, o sea, como hablándolo ya más científicamente Sí, para que se escuche chévere la importancia de lo que del estamos hablando. ejercicio. Entonces, digamos que uno puede empezar a trabajar ejercicios indirectos, la parte isométrica, Exacto. ¿cierto? Donde no haya mucha implicación de, digamos, de peso, de maniobra de Valsalva, sí, que haya el esfuerzo, porque así uno crea que aprieta aquí solamente, utiliza toda la parte del core. Entonces, hacer ejercicios aislados, digamos, a esta zona, pero que implique cierta regularidad para que alcance a hacer ejercicio. Entonces, yo crearía que empezaríamos a los 3 meses con cierta actividad que se puede prescribir hasta en la misma casa.
Ok. ¿sí? Ya después de esos 3 meses, cuando ya quiten vendajes, fajas, o sea, todas esas cosas que implica también ese posoperatorio, pues ya las pacientes pueden tornar a hacer, digamos, ya ejercicios más específicos, hipopresivos, los isométricos, digamos que son ejercicios donde el esfuerzo físico, digamos, puede ser un poquito la percepción menos, o sea, que la persona se fatigue, se comprometa más, digamos, cardiorrespiratoriamente, pero trae beneficios localizados. Un ejemplo, teniendo en cuenta eso que estamos hablando, que después lo podremos hablar más detalladamente, es el caso de las mamoplastias, ¿sí? Una mamoplastia de aumento en la que se pueden colocar los implantes por detrás del músculo. Yo les digo a los pacientes, mira, es que el dolor va a ser pues notable los primeros días porque el músculo pectoral está adherido a las costillas y que de un momento a otro se lo levanten y fuera de eso le pongan algo debajo, pues claro, eso no va a ser tan chévere. Y el músculo pectoral tiene una función que es mover el brazo, ¿cierto? Por las inserciones que tiene. Entonces, ese ejercicio yo lo dejo de la parte de acondicionamiento muscular un, generalmente 3 meses después, pero al mes ya estamos haciendo algo de ejercicio cardiovascular. Y eso que tú estabas diciendo es muy, muy importante en el proceso de recuperación. No es el paciente que se quede quieto porque pues pueden aumentar los riesgos en el posoperatorio. El ejercicio nos va a permitir no solamente disminuir esos riesgos, sino también volver a iniciar esa parte de acondicionamiento. Entonces, ya para redondear, porque el tiempo también lo tenemos limitado, es la recomendación siempre estar acompañado de una persona que sea un experto en medicina del deporte, que sepa cómo llevar a cada persona de manera individual, porque cada persona tiene una parte metabólica, sus condiciones de ejercicio son diferentes, su anatomía es diferente, para lograr tener unos índices de adaptabilidad a la cirugía y en el postoperatorio con altos estándares de calidad. Yo estoy contenta por el hecho de que le den importancia, digamos, no solamente a mi especialidad, sino el simple hecho de buscar el ejercicio como mejoría, ¿cierto? Porque yo lo que busco al final es que el paciente sea sano y que todos comprendan de que el ejercicio nunca se le niega a A nadie. nadie. Entonces, desde una persona del común, así vaya a un procedimiento quirúrgico o no, una persona que quiere mejorar su condición física por el peso o mejorar su, digamos, su obesidad, o esa persona que simplemente quiere mejorar su calidad funcional, porque el envejecimiento también tiene mucho que ver, ¿cierto? Entonces, si mejoramos y tenemos en cuenta que el ejercicio es esa píldora gratis, ¿cierto? Y que si se hace adecuadamente, vamos a disminuir muchas cosas, ¿cierto? Desde estar enfermos hasta tener una juventud mucho más Prolongada. eterna, ¿cierto? Así nos riamos y se nos salgan las arrugas, pero el hecho de tener esa vitalidad es, digamos, importante. Entonces, yo contenta, Doc, de que mencionen que el ejercicio hace parte de ese manejo multidisciplinario, no solamente en cirugía plástica, sino en todas las Y especialidades. es lo que buscamos siempre, hacer un manejo integral de los pacientes para darle las mejores condiciones de seguridad y que ojalá se mantengan a largo plazo. Y esto es un pilar fundamental en todo lo que hacemos. Muchas gracias, Diana. Gracias, Doc.